Excelente día, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Hoy, lunes 8 de enero, lleva por título Advertencia soberana, estando en Marcos capítulo 3, versículo 20 al 35. Así dice la palabra de Dios. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el principio de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le atan, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamar. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Advertencia soberana. El día de hoy vamos a estar visitando, vamos a estar aprendiendo tres puntos que podemos encontrar en este pasaje. Siendo el primero, solo Dios tiene poder. En primera instancia dice el versículo 20 que se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos no podían comer. El día de ayer vimos cómo al final el Señor llama a sus discípulos, a los que se conformaron los 12 apóstoles. Después de eso, se volvió a juntar toda la gente y esto demuestra que la gente solo quería tener un beneficio que en cuanto a la sanidad, un beneficio en cuanto a la comida, un beneficio en cuanto a incluso escuchar un poco de la nueva enseñanza, quizás esa curiosidad, saciar esa curiosidad. Pero no había un verdadero compromiso en cuanto a arrepentirse de sus pecados, en ser un fiel seguidor, en entender lo que conllevaba seguir a Jesús. De manera que a ellos no les importaba si Jesús había comido, Jesús había descansado, Jesús estaba tranquilo, si no estaba sediento. Porque recordemos que Jesús fue hombre, él tuvo las dos naturalezas, es 100% Dios y fue 100% hombre. De manera que ahorita el pasaje nos dice que de modo que ellos ni aún podían comer pan, estaban atosigando a Jesús. Y tanto, imagínense qué tan mal o qué tanto no permitían a Jesús ni que ni siquiera podían comer. Pero no solamente eso, sino que llegó una comitiva de Jerusalén. Llegaron los escribas, dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. O sea, estaban diciendo, Jesús está creyéndose que es el Mesías. Quizás se le subió de tanto haber leído la ley. Quizá está endemoniado, por eso está diciendo eso. Quizá encontró otra doctrina. O sea, estaban inventando muchas cosas y le estaban diciendo, Jesús está actuando fuera de sí. Entonces, vamos con las autoridades. Vengan las autoridades porque no se comparaba que había un fariseo de alguna otra región como de Capernaum, era un fariseo menor, porque si llegaba de Jerusalén, donde estaba el templo, donde se servía a Dios, donde se hacían los sacrificios, si llegaba algún fariseo, alguno del Sanedrín, no, eso ya era diferente. Entonces, de esta manera llegan ellos y ¿qué es lo que dicen? Los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Aquí vemos la terrible acusación de los escribas, lo que decían, que Jesús tenía al príncipe de los demonios y que por él hacía eso. Pero
¿Qué es lo que dice? Marcos omite un pequeño detalle, la razón o la supuesta razón por la que ellos estaban diciendo eso. Mateo 12:12, Lucas 11:14 nos dan estos detalles. Mateo es un poquito más exacto y dice que Jesús había sanado a un endemoniado. Mateo 12:22, perdón, dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Obviamente, el hecho de ver a alguien que era mudo, ciego, pues es algo imposible que se pueda ser curado. Recordemos que estamos en los tiempos bíblicos. Entonces, ¿qué es lo que decían? Y aparte, endemoniado. Ellos decían, esto es un caso completamente perdido, pero Jesús lo sanó. Y como ellos estaban negando a creer, eso es algo muy importante, se estaban negando a creer que Jesús es el Hijo de Dios, bueno, ¿cuál era su salida? Para tratar de confundir y de desviar la atención, pues que estaba endemoniado. Y Jesús los escucha y les dice, habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y les dice 3 veces, un reino no puede estar dividido contra sí mismo. Y si una casa está dividida contra sí misma, no puede permanecer. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer. En cada uno de los 3 ejemplos que les pone, le dice, no puede permanecer, no puede permanecer, y les enfatiza, no puede permanecer. Recordemos que cuando hay tres, o se enfatiza 3 veces, es porque es una verdad y porque se está haciendo un mayor énfasis para que le pongan atención y que no desvíen la mirada y que también entiendan que ellos están en una perspectiva equivocada. De manera que les pone un último ejemplo. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. Aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Esa es una de las partes más, pues está complejo. Y aquí lo que está diciendo es que Satanás es el hombre fuerte de la casa, el mundo. Pero ¿quién llegó para atarlo y para quitar todos sus bienes? Jesús. Jesús cuando nace, cuando se humilla y nace en la tierra, entra en la casa del hombre fuerte. Jesús es quien ató al hombre fuerte y quien le quita sus posesiones. Jesús es quien decide a quién salvar, a quién rescatar, a quién darle la gracia, a quién darle la salvación. Juan 12:31 dice, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Perdón, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. De esta manera les estaba diciendo, mi misión es derrocar al príncipe de este mundo. ¿A través de qué? A través de la enseñanza, pero principalmente a través de su muerte y después de su resurrección. Y al momento de que cuando Jesús dice, Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. De esta manera, estaba cumpliendo la obra y se estaba demostrando que Jesús hizo la obra completa, que Jesús es el único fuerte, que Jesús es el victorioso, que solo Dios tiene el poder para darnos la salvación. De esta manera, les estaba diciendo a ellos, yo no lo hago. Les está haciendo enfático. Satanás no puede echarse a sí mismo, porque si un reino se levanta contra sí mismo, se destruye. Entonces, la autoridad lo hago por parte de Dios. Y eso nos lleva al siguiente punto, perdón y juicio. Dice el versículo 28, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Les está diciendo, Dios perdona todos los pecados, Dios perdona a todos los pecadores, siempre y cuando estos se arrepientan. Cualquier pecado que hayan cometido, dice, y las blasfemias, cualesquiera que sea, blasfemia, se define como hablar maliciosamente, decir una mentira, injuriar. Entonces les está diciendo, si una persona comete cualquier pecado, pero esta persona se arrepiente, va a alcanzar misericordia, va a alcanzar gracia.
Versículo 30, 29. Pero cualquiera que blasfeme en contra del Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y aquí está la clave, versículo 30. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. El pecado imperdonable que habla acá es blasfemar contra el Espíritu Santo. Jesús estaba haciendo su obra a través del Espíritu Santo. Jesús dice, me voy, pero viene alguien que es de la misma esencia, de mi misma esencia. Viene el Espíritu Santo, Él los va a consolar, Él los va a redarguir, Él va a estar con ustedes. De esta manera, que toda la obra en el ministerio del Señor Jesús fue hecho a través igual del Espíritu Santo. Él estuvo presente. De esta manera, que recordando la enseñanza que hemos estado teniendo en nuestros devocionales, al momento de que los fariseos veían las obras de Jesús, habían escuchado de las obras de Jesús, habían presenciado las sanidades, pues ellos decían, si Él lo hace, Él perdona los pecados, pues debe de ser Dios, porque solamente Dios perdona los pecados. Ellos no querían reconocer eso. Su actitud estaba renuente y de esta manera no es la primera vez que ellos decían esto, que Jesús hacía todo esto por Satanás. Y esto es un pecado, dice, es pecado imperdonable. Negar la obra del Espíritu Santo y también caer en una actitud de apostasía. ¿Cómo? Que aquella persona que ha escuchado el Evangelio, pero no quiere reconocer su falta, que no quiere arrepentirse, am, que no quiere escuchar la verdad, que no le gusta ser confrontado por el Evangelio. Esta persona llegará un momento en el que cruzará la línea y ya no tendrá ese temor de Dios. Y en el momento de perder el temor de Dios, ya no puede tener acceso a la salvación porque tuvo la oportunidad y no, pues no la buscó, no la aprovechó. De esta manera, este pecado imperdonable se hace vida en él y no tendrá acceso a la salvación. Qué condición tan triste en la que estaban cayendo los escribas, qué triste estaban cayendo las personas que se creían religiosas, que se creían puras, más puras que todo el pueblo, y estaban cayendo en esa condición. De manera que eso nos debe de llevar, nos debe de centralizar y focalizar en lo siguiente: hacer la voluntad de Dios. El tercer punto, haciendo la voluntad de Dios. ¿Recuerdan la comitiva que llegó de Jerusalén? Bueno, también vinieron unas personas, versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Dentro de esta comitiva llegó la madre de Jesús y los hermanos de Jesús, de esa manera mostrando que Jesús tenía medios hermanos. Más adelante, en el capítulo 6 de Marcos, nos dice que también tenía hermanas, pero nada más aquí nos menciona que llegaron los hermanos de Jesús con su mamá, pero el propósito fue llamarle y quizá decirle, pues, mijo, formalízate porque están diciendo estas cosas que quizá no son ciertas. Ese era el objetivo. Y llevárselo a Jerusalén. Llevárselo a Nazaret. De esa manera, ese era el objetivo que se infiere del texto. Pero ¿cuál fue la respuesta? Y el versículo 32. Y la gente que estaba sentada alrededor le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Se pudo haber pasado el mensaje. Recordemos que versículo 20 se agolpó de nuevo la gente. Estaba rodeado el Señor y tuvo esta conversación con los escribas. Y pues le han de haber dicho, te buscan, te buscan. Y llegó el mensaje. Y él respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. De esta manera, que así como había una parte que le estaba injuriando el Señor, que le estaba incluso blasfemando de acuerdo a la obra que estaba haciendo, y estaban cayendo en el pecado imperdonable, había otra parte que estaba deseosa de entender y hacer la voluntad de Dios. Y de esa manera, la evidencia del arrepentimiento y de creer es hacer la voluntad de Dios. Lo primero que nosotros necesitamos es fe y arrepentimiento. Somos llamados, el primer mensaje del Señor fue arrepentidos y creed en el Evangelio. Y después, al momento de que nosotros creemos y nos arrepentimos y cambiamos nuestra forma de ser, pertenecemos a la familia de la fe, porque nosotros estamos siendo guiados y llevados a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Este devocional nos sirve como una advertencia por parte de Dios para examinar nuestra forma de vivir, reconociendo que solo Dios tiene el poder de hacer la obra, de hacer todo lo que Él quiere. ¿Por qué?
porque todo viene de Él, es por Él y para Él, tal como está escrito en Colosenses. Y después entender que solo Dios, después de que entendamos que solo Dios tiene el poder, saber que solo Dios tiene la capacidad de brindarnos el perdón, su misericordia, pero a su vez su juicio santo, como lo menciona el pasaje, para llevarnos a reconocer que debemos de vivir haciendo la voluntad de Dios, la cual la conocemos a través de leer y escudriñar la palabra de Dios y también orar. Que esto sirva como una norma, una advertencia y que podamos aplicarlo y tenerlo en cuenta en este inicio de semana y en esta semana. Dios les bendiga. Santo, santo.